La siguiente sesión, como habréis visto en el programa, es específicamente sobre oficios tradicionales de la construcción, y los que van a intervenir son bien artesanos que los ejercen, maestros artesanos en cada uno de los oficios que hemos elegido en esta ocasión. No teníamos tiempo para abarcar todos los que nos hubiera gustado, pero tenemos algunos buenos ejemplos. Y finalmente tendremos también una intervención de un compañero que está trabajando en Afganistán haciendo un proyecto muy interesante de recuperación de un barrio completo de la ciudad de Kabul y promoviendo los oficios artesanales allí también. Intervendrá primero Carlos Martín, maestro bovedero, uno de los mejores del país, como muchos le conocéis y bien sabéis, ¿no? Hola, buenos días. A ver cómo empiezo, porque realmente si hubiera dado esta conferencia ayer hubiera sido muy distinta, ¿no? Esta mañana decidí realmente explicarme cómo soy yo, no ser poner la cara bonita de la presentación como la habíamos estado estudiando durante estos últimos días. Y bueno, pues espero que realmente con esta visión, que es más mía propia, pues os guste, ¿no? Ya empezamos con la obviedad del título, ladrillo y yeso. Ladrillo y yeso, en este caso, retirar se puede. Con ladrillo y yeso se puede, efectivamente, pero no se puede ahora. Se puede desde el siglo XIV. Ya en España, toda la zona mediterránea se construía con bóvedas tabicadas, ¿no? Bóvedas tabicadas que en el siglo XVI es cuando realmente, pues, tuvo mayor boom, hay mejores ejemplos y donde incluso se escribió bastante mejor, ¿no? Tenemos el ejemplo de los tratados de Fray de San Nicolás, en el que nos explican realmente cómo se construye de manera más exhaustiva y más verídica, ¿no? Hay muchísima literatura que todos sabemos que al final nos llega a confundir, ¿no? Bueno, en aquel momento se escribía bien y se construía muy bien. Las bóvedas luego después, pues bueno, fueron recorriendo los siglos hasta llegar al siglo XIX, donde tiene una revolución industrial en el país, donde se construye muchísimo. Se llega incluso a construir en mayor parte y en mayor medida en la zona de Cataluña, de ahí posiblemente donde venga el nombre de bóvedas tabicadas catalanas, ¿no? Yo creo que son bóvedas tabicadas sin más, ¿no? Porque son tan bóvedas las de la región de Murcia como las de Valencia, Madrid o Cataluña, ¿no? Entonces, para mí nunca he dicho que se llame bóvedas catalanas, sino bóvedas tabicadas, ¿no? Y bueno, pues en el siglo XIX también, efectivamente, después de esta revolución, Guastavino, tenemos el ejemplo de que se las lleva, la idea se la lleva a Estados Unidos y las mejores obras del momento las hace con bóvedas tabicadas, ¿no? Y pasamos, que es donde estaba la conferencia erradicada, pues después de nuestra guerra, la posguerra, ¿no? Las bóvedas tabicadas, lo que vengo a explicar es lo ligeras que son, lo económicas que son y lo fáciles que son. Solucionan infinidad de problemas, ¿no? El problema principal que solucionaba era la escasez de medios, ¿no? Pongo el ejemplo de las bóvedas de Villanueva de la Cañada. Juan Castañón, pues bueno, se encuentra en un momento en el que no hay, evidentemente, pues esos medios como el hormigón, no hay acero, no hay ningún tipo de medidas para poder construir las regiones devastadas que le habían encomendado, y no se le ocurre otra cosa que recuperar las tradiciones españolas, recuperar esas bóvedas, ¿no? Recuperar que se puede construir exclusivamente con yeso, ladrillo y yeso, y Juan Castañón en Villanueva de la Cañada es el mejor ejemplo. Hace tabiquerías, hace cerramientos, en este caso eran con adobe, pero estaban recibidas con yeso, hace todas bóvedas, chimeneas, escaleras, revestimientos, o sea, de alguna manera salva ese problema que tiene, ¿no? Estamos hablando de regiones devastadas, pero es que también Luis Moya, pues en las casas de Usera, quien no conoce esas casas o no ha conocido, porque lamentablemente creo que están todas derruidas, que salva esos problemas de costes, pues con bóvedas. Hace las grandes estructuras, todas de hormigón, y luego después lo que hace es cubrirlas, esas estructuras con bóvedas, no tienen forjados. La manera de abaratar era esa, construir con esos medios, ¿no? Con ladrillo, que es relativamente barato, y con yeso. A todos no se nos escapa lo que cuesta producir una tonelada de cemento, lo que cuesta producir una tonelada de acero, ¿no? Pues estos arquitectos lo hacen así. Se me viene a la cabeza ahora, como digo, no lo tenía muy preparado, pues Cabrero. Cabrero tiene una de las obras más simbólicas que hay en Madrid. La construcción de
en la casa de campo. Si la habéis visto o habéis llegado a estar ahí, veréis la cantidad de construcciones, todas unificadas, un recinto completamente abovedado. Es una verdadera maravilla y lo construye precisamente con ladrillos y eso nada más. No hay otros medios. Y también el gran maestro que todos conocemos, Luis Moya, ¿no? Pues son fantásticas. El mejor ejemplo de bóvedas tabicadas que tenemos recientemente pues es precisamente Luis Moya. Pues bueno, ahí tenemos 3 ejemplos de constructores que nos viene a nuestros días. Nosotros construimos bóvedas y tenemos 3 conceptos de la construcción de bóveda hoy día, ¿no? La construcción tradicional, cuando nos encargan un encargo, queremos una bóveda de arista, queremos una bóveda de cañón, construimos tradicionalmente, exclusivamente con ladrillo y eso. No hace falta, pues como se ven por las redes sociales, infinidad de cimbras, moldes. Realmente no hace falta construir con ese tipo de medios, ¿no? A ojo, muy ligerito todo, exclusivamente con las herramientas de mano, una gaveta, una paleta, un nivel, se acabó. No hace falta más. En los ejemplos que os voy a poner veremos que es posible construir así, de esa manera, ¿no? Luego después, bóvedas contemporáneas. Pues hemos tenido ahora la ocasión de trabajar con Norman Foster en Venecia, que ha diseñado una bóveda para un aeropuerto de drones y bueno, pues también se construye exclusivamente con ladrillo y eso, ¿no? Y veremos los ejemplos. Luego después se utilizan estas bóvedas también pues para reconstruir bóvedas que ya por desgracia o bien las han tirado o se han caído, ¿no? Pues también es posible volver a recuperar esa técnica, ¿no? Y con las mismas funciones, ladrillo y yeso. Aquí presento un encargo de una bóveda pues tradicional, es una bóveda de arista. En este caso la propiedad tenía una premisa exclusivamente, que la bóveda fuera vista, ¿no? Eso realmente nos complicaba bastante la vida, en el que tenemos que ser muy precisos a la hora de guardar todas las hiladas, porque claro, tendrían que confluir los 4 arcos, formar 4 arcos elípticos, que a nada que nos hubiéramos variado, pues la ruina de la obra hubiera sido segura, ¿no? Porque no hubieran confluido. Entonces, siendo meticulosos a la hora de hacer un buen replanteo, en este caso pues vemos los arcos formeros, la buena salida de todas las hiladas de los ladrillos, pues al final teníamos que confluir ladrillo hilada por hilada, como veis, sin ningún tipo de apeo, sin ningún tipo de cimbra, que al final siempre es costosa y también siempre hay variedades. Pues bueno, pues, sí, es que no funciona. Ya. Pues como veis, continuamos lo que son los témpanos, como vamos avanzando, los 4 al mismo tiempo. Todavía en la foto inferior pues ya tenemos la certeza de que al menos los témpanos se están uniendo, ya es pues una de las cosas que teníamos que conseguir. Y bueno, pues en la siguiente diapositivas bueno, en la siguiente diapositiva vemos que el éxito de lo que estábamos buscando pues fue correcto, ¿no? Tenemos el encuentro perfecto, forman los arcos elipse y bueno, pues el encargo de alguna manera se vino a buen fin y bueno, pues la solución que hemos visto pues a base de hiladas todas aparejadas con ladrillo y yeso. Sí es cierto de que esta bóveda luego después tiene unas variantes a las que no estoy autorizado a decir ahora porque es parte de una tesis doctoral de una profesora y bueno, lo único que puedo decir que va cubierta, lleva una cantidad importante de elementos de zahorras y demás, porque va a ser una cubierta plana, ¿no? Pero no puedo, hasta ahí puedo decir. Y es una bóveda que, como veis, muy ligerita. Tenemos 2 roscas de ladrillo, también con yeso, aparejadas en yeso, para buscar siempre esa elasticidad que era la virtud que tenían las bóvedas tabicadas, que sean elásticas. Veremos infinidad de iglesias donde vemos deformaciones. Si la bóveda hubiera sido rígida en ese momento, esas deformaciones se hubieran colapsado, ¿no? Una bóveda tabicada tiene que ser flexible, tiene que aguantar esas deformaciones, movimientos de los muros, o bien que se abra o bien que empujen por cualquier otro motivo. Solamente se consigue con eso, con ejemplos que vemos de que se hacen doble o triple rosca y a partir de la segunda lo hacen con cemento. Realmente creo, para mi punto de vista, creo que algunos de vosotros también lo comprenderéis, es un error. Estás rigidizando la bóveda, al final es como si cogiéramos una varilla de cristal, la flexionamos, saldrían trocitos de cristal, ¿no? Si cogemos un bambú, la flexionamos y la curvatura la aguanta, ¿no? Pues yo creo que una bóveda
de otra medida también pues tiene esa función, ¿no? Elasticidad, flexibilidad. Realmente, si no hay ningún imprevisto que la bóveda no pueda soportar hasta su propio peso y cargas desproporcionadas, esta bóveda va a ser una bóveda estructural. Las bóvedas de Villanueva de la Cañada son bóvedas estructurales, tienen la primera y segunda planta, están pisando sobre ellas y no se caen, no se van a caer, aguantan. Aquí, bueno, os presentaba, es el último reto que nos han marcado, es el Drone Port de Norman Foster. Son los inicios de un dibujo que nos facilitaron. Bueno, pues cambiamos efectivamente de una bóveda tradicional a una bóveda pues ya contemporánea, con curvas, contracurvas, bueno, que es muy fácil dibujarlas y diseñarlas en los programas que tienen, ¿no? Pero luego después hay que hacerlas. Sin ninguna duda, y hacerlas con lo que yo he venido defendiendo siempre: construir sin cimbras, sin moldes. O sea, porque de alguna manera estas bóvedas, si se hubieran hecho con cimbras o moldes, cuando entren en carga, convencidos completamente, ya me ha pasado en algunos casos, la bóveda se raja, ¿no? Recuerdo en una ocasión en Alicante, pues que se vino la bóveda de abajo. Me llamó el sacerdote: es que se cae la bóveda. Y lo que habían hecho es un molde, habían hecho la bóveda, al descimbrar el molde, la bóveda se iba con el molde, ¿no? Entró en carga y los riñones no los aguantaron y se caía. Bueno, pues este tipo de bóvedas pues pasaría exactamente lo mismo. Estás hablando de muchísimas toneladas y lo suyo es hacerlas pues al aire, que no pasa absolutamente nada. Sí es cierto que, claro, tienes que saber de geometría, tienes que entender el espacio, tienes que entender el comportamiento de los materiales. Y evidentemente el construir una bóveda no es hacer una bóveda, que ahora está muy de moda y hay mucha gente que hace bóvedas, ¿no? Construir bóvedas es muy complejo, bastante más, hay que entender muchísimo más, tiene muchas facetas, ¿no? Pues lo que he dicho, el espacio, la geometría, los materiales, su comportamiento. Bueno, pues así es posible construir este tipo de... Aquí vemos ya en la fase de construcción del Drone Port, pues unas fotografías de una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados. Pues bueno, vemos la llegada de materiales. La estructura que estamos viendo es una estructura exclusivamente para guiarnos. Evidentemente no tendríamos capacidad para ver las curvas, contracurvas del proyecto si no tenemos un medio para guiarnos, pero en ningún momento nos servían de apoyo. Lo único que nos sirvió de apoyo como guía de arranque serían los arcos formeros, todos estos arcos. Pues es lo que nos servía de aquí. En esta bóveda concreta tuvimos que aprender de los errores que cometimos. Aquí en la escuela se construyó una bóveda a escala 1-2, esta es a escala 1-1. Y bueno, pues con el diseño de los ingenieros, la bóveda en lo que eran las patas no funcionaba. O sea, sabíamos perfectamente de que no podía soportar su peso. Aquí ya se me encargó el estudio de cómo haríamos esa pata para que aguante su peso. Y bueno, pues la solución que vimos fue cambiar los aparejos en lo que son esas patas concretamente, ¿no? En la bóveda habíamos decidido construirla con aparejo circular en forma de arcos, pero que son las patas arrancamos el aparejo recto. Con eso lo que hacíamos es transmitir las cargas hasta el exterior. Y bueno, pues era capaz de soportar y no rajar, como realmente nos pasó en la bóveda de aquí de la escuela, ¿no? Que se rajó la pata y al final, cuando la metimos en carga, se caía. Esta bóveda con el tiempo se fue complicando bastante, sobre todo porque se decide que posiblemente se va a quedar. Claro, tienes que estar pensando de que no es una bóveda que dentro de un par de meses se va a tirar y ya está. Esta bóveda completamente, si no cambian de opinión, el Ayuntamiento de Venecia se quedará en Venecia de manera permanente. Ya va a ser un ejemplo que se quede, ¿no? Pues este es el estudio que habíamos hecho, es ampliado lo que es la pata. Pues como vemos, cambié de aparejo. Tenemos aparejo circular en todos los arcos, en los 4 arcos, y de repente la pata lo que hacemos es aparejo recto. El motivo es que los empujes que tenemos vayan a esta zona y no se nos raje, como realmente se nos había rajado la bóveda de aquí de la escuela. Entre eso y que ya habíamos pensado el cruce de las distintas roscas, en este caso son 2 roscas posteriores ya en BTC, ya no es en ladrillo, es una bóveda que financia la FAR y está desarrollando un material nuevo, se llama Durabrid, y teníamos que ir con ese material, ¿no? Pero no era posible construirle en la primera rosca con ese material. Lo que hicimos es con ladrillo de aquí de España, en este caso Rasilla, pero tuvimos que pensar
pues esa posibilidad de que esa bóveda se iba a quedar de manera permanente. Entonces ya lo que hicimos es cambiar todo el sistema, todos los aparejos, y bueno, pues lo que he dicho, arrancamos con aparejos cruzados mixtos para luego después continuar ya con aparejos, sí, en este caso ya aparejos todos en la misma dirección, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que son las jornadas, cómo se estaba construyendo desde una vista cenital. Tuvimos una cámara a las 24 horas del día, hay fotos en el conjunto, son espectaculares, y vemos la forma realmente constructiva que teníamos, ¿no? Ya como había dicho al principio, pues íbamos a hacer, una vez que habíamos hecho las patas, lo que íbamos era haciendo todo el aparejo circular hasta realmente cerrar y formar esta especie de cúpula que, vista desde esta imagen, pues es una, pero realmente tiene curvas contra curvas bastante complejas. Bueno, pues en la fotografía siguiente, pues vemos por las humedades que tiene el material, pues vemos las jornadas de trabajo, ¿no? Vemos una bóveda, son 100 metros cuadrados, que teníamos la misión o el reto de terminarla en unos días, el día 26 de mayo. Hubo 1000 problemas al principio, nos quedamos con 13 días y en 13 días construimos esa bóveda de 100 metros cuadrados, ¿no? Es un esfuerzo impresionante. Y aquí vemos pues el cambio de aparejo para saber, bueno, transmitir las cargas todas hacia la pata y hacia los arcos, ¿no? Si veis, iniciamos con aparejo recto y al final van haciendo una especie de parábolas para unirse en el centro, marcando unas aristas, y bueno, de esa manera lo que conseguimos es que todo el peso de la segunda rosca fuera realmente todo dividido a las 4 partes, ¿no? Dado que en el centro se sujetaba por sí solo. Aquí pues vemos al final la última capa es con el material con Durabrit. En este caso ya no va pegado ni con yeso, ni va puesto sobre una cama, un lecho que hicimos de material hidrófugo. En este caso, por lo que había comentado al principio, la bóveda se va a quedar. Fue una de las novedades sobre la propia marcha, y lo que decidimos es hacer un material hidrófugo a base de cal para asentar también con un mortero de cal, asentar la tercera rosca. El trabajo, los medios no eran los más adecuados, como veis. Tuvimos que improvisar una serie de andamios, pues como se hacía antiguamente. Lo que va que en este caso utilizamos hierro, pues son con hierros cruzados, con tablones, bueno, y todo completamente manual. La distancia, estamos hablando de 10 metros de altura. No había grúas, no había nada. Las mejores grúas, pues aquí vemos a Luis, es uno de los oficiales que yo tengo en mi empresa. El de arriba, pues me reconoceréis, pues tirando unos ladrillos como se hacía antiguamente. Es que era como se trabajaba antiguamente, ¿no? No había otros medios, y tanto el material como material de agarre, material de ladrillo, pues lo tiramos de esta manera. Bueno, pues aquí veis el ejemplo de que te lanza como si tirara cualquier cosa 2 ladrillos que realmente tienen un peso importante. Estaríamos hablando de esos 2 ladrillos de en torno a los 3-4 kilos, ¿no? Y bueno, pues para llegar a esto, pues tuvieron que pasar muchos momentos. Vale. Tuvieron que pasar bastantes cosas, como habéis visto, ¿no? Pues aparejar muchísimo muy bien esta bóveda. El resultado es espectacular, son 100 metros cuadrados de bóveda, y bueno, pues aquí vemos esa fotografía y 5 personas en la misma posición pensando y meditando lo que se había hecho, ¿no? Este es el resultado final con distintas perspectivas de la bóveda, y bueno, la foto de abajo representa un poco el esfuerzo que tuvimos que hacer, ¿no? Al principio dije que había 3 formas de construir, o 3 utilidades. En este caso estamos en la rehabilitación de una ermita, ¿no? En este caso en la sacristía de Loeches. La bóveda se vino abajo y tuvimos que reconstruir. Los únicos medios, digamos, externos que tuvimos en esta construcción fue un nivel láser, ¿no? Al igual que en el principio teníamos que guardar las hiladas, teníamos que confluir en un punto concreto, y nos ayudó un nivel láser para nivelar todo lo que son las ruinas, dado que no podíamos, o en este caso no se pueden cortar, nivelar las ruinas, y también incluso nos marcaban el grado de inclinación de los ladrillos. Nosotros, cuando se ha pasado,
Cuando la línea horizontal del láser pasaba por la arista del ladrillo con la inclinación, ahí nos decía exactamente, es como si hubiéramos puesto cuerdas de monte a monte, pues con esa manera sabíamos la inclinación perfecta. Así, durante hilada por hilada, el éxito del cierre era perfecto. No es como si hubiéramos hecho una trazada de multitud de cuerdas que en dos cabezas de láser lo que nos venía a hacer es la función de las cuerdas, ¿no? Decidimos también cambiar el aparejo, las aristas aparejo recto, la continuidad de los témpanos es aparejo circular. El motivo es que sabíamos de que esa bóveda y ese espacio tenía asentamientos. Para evitar esos asentamientos o en el supuesto que se asentaran, todos los espacios que deberían ser rectos de la bóveda, pues en este caso están con pequeñas curvaturas. Desde abajo no se aprecia, pero si nos ponemos a observar toda esta forma, pues realmente desde este monte a este monte tendríamos que tener una línea recta. Bueno, pues ahí hay una pequeña curvatura que, en el supuesto de que la bóveda volviera a ceder otra vez, se quedaría realmente en su sitio y bueno, no tendría el colapso, ¿no?, como realmente tuvo esta. Y bueno, pues vemos el aparejo que esto decía al principio, pues el aparejo de las aristas es recto y el aparejo circular, ¿no? Bueno, pues con esto conseguimos que esta bóveda se pudiera salvar, ¿no? Y bueno, pues aquí ya pues está terminada lo que es toda la reconstrucción abovedada, reconstruimos aristas, se enlució y bueno, pues este es el resultado final de la bóveda. Una vez enlucido, y esto es todo, espero que les haya gustado.